Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Cine Clásico en Contingentes Innecesarios, que ya sabéis que es el podcast de Cine con ñ, tu medio de referencia para el cine y las series españolas. Este mes en el programa hablamos de El Caballero del Dragón, una película que es un poquito de todo: comedia, ciencia ficción, cine histórico, superproducción y un poquito de desastre también. Fue la épica suicida medieval y fantástica de Fernando Colomo, una película que consiguió juntar en batalla a Harvey Keitel y a Miguel Bosé también, y que fue en su momento una de las películas más caras del cine español. Contingentes Innecesarios, un podcast de Cine con ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Los más veteranos del lugar ya habréis calculado que estamos de aniversario, sí. Se cumplen 40 años del estreno en 1985 de El Caballero del Dragón, dirigida por Fernando Colomo. Un intento fallido en resultados de rodar una gran superproducción internacional en España. El pasado mes de febrero, El Caballero del Dragón se estrenó en la Cutrecon de Madrid en su versión restaurada, recuperando además la versión original en inglés, y ahora llega en esta versión renovada a Flixolé, que ya sabéis que es la gran plataforma del cine español que nos permite ver ahora esta película como nunca en una calidad inédita, y también la plataforma que nos permite hablar hoy de esta rara avis de nuestro cine. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 € al mes o 39,99 € al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. Para redondear la promo, y ahora seguimos hablando de la película, te recordamos también que puedes suscribirte a Cine con ñ, que es nuestro medio, en cinecon.es/suscríbete y acceder sin restricciones a la web, además de otras ventajas. Bien, dicho esto, para hablar hoy de lo grande y de lo ridículo, de la leyenda de San Jorge y las pasadas de rosca de Klaus Kinski, estamos, como siempre, Arturo Tena, el que os habla, director de Cine con ñ, que aunque me llame Arturo no soy rey de nada por ahora, y conmigo está mi fiel escudero José Cano, el Sancho Panza de pedir grandes presupuestos para el cine español y una industria menos pija, si es posible. ¿Me acabas de decir gordo? No, hombre, gordo, pa' gordo el presupuesto del Caballero del Dragón. Fue la película más cara del cine español en su día, superando los 300 millones de pesetas, en una historia que mezclaba épica medieval, extraterrestres y, como ya decimos, leyendas de santos, y un dragón y comedia. Y todos los accidentes posibles en un rodaje. Sí, es uno de los grandes rodajes malditos de la historia del cine español, podríamos decir, y casi que el estatus de culto que tiene hoy se debe en parte a ese malditismo que tiene, que la rodea, ¿no? Una película quizás injustamente vapuleada por la crítica entonces, pero que desde luego no fue el éxito, o el medio éxito siquiera, que tenía que ser para conseguir ser rentable en cines. Sí, la verdad es que la película da para hablar mucho, porque es más importante de lo que parece en la carrera de Colomo, casi se arruina, ¿no? Y habla un poco también de las tendencias que había en el cine español de entonces, que es lo que se truncó ahí, como seguimos un poco igual ahora, ¿no? Grandísimas películas de autor, que son historia de la cultura española, pero sin otro grupo de películas que puedan competir de tú a tú con los blockbusters internacionales, ¿no? En cuanto a presupuesto o dimensión comercial, que era un poco lo que se buscaba, ¿no? Bueno, antes de que Cano nos suelte otra soflama de las suyas, vamos a entrar un poco en calor escuchando el arranque de la película, liderada por la banda sonora de El Caballero del Dragón.
Esta es la música del mítico José Nieto, del que hablaremos después también un poco, y que me parece de lo más sugerente que tiene la película y que nos mete ya un poco en situación muy medieval, ¿no? Sí, la película nos sitúa en un ficticio condado medieval, en alguna parte de Europa, ¿no?, que no se especifica, donde se estrella una nave espacial que pilota a un extraterrestre que se llama X o 9, ¿no? No sé si le llegan a decir su nombre durante el metraje ahora mismo, cuya misión es estudiar el planeta Tierra. La gente del lugar toma el ovni por un dragón, mientras este marciano contacta con un sabio local, Boethius, que estaba buscando el secreto de la eterna juventud, el aurum potabile. Sí, que es la fórmula que se explica al principio de la película, los títulos de crédito iniciales, y así se abre, ¿no? Sí, que luego no tiene nada que ver con el argumento, pero bueno, las cosas de la alquimia. El tema es que X pues entra en contacto también con la joven Alba, la hija del conde de la Rue, y digamos que, bueno, pues surge ahí la chispa, ¿no? Y al conde, al obispo y al capitán de la guardia, Clever, no les hace mucha gracia esto de la princesa, bueno, la futura condesa, con relaciones con un señor que no se sabe de dónde viene. Clever intenta enfrentarse al dragón, que es la nave espacial, para rescatar a su dama y convertirse en caballero. Estamos ya, lo está contando Cano, con un grupo de personajes bastante exótico, podríamos decir, que además están interpretadas por un reparto que era todavía más exótico. Sí, bueno, esto y el diputado voto del señor Cayo, ahí, ¿no? Eran los estrenos de España. No sé si es exactamente el mismo año. Bueno, parte del aura de este rodaje es ese reparto tan variopinto. El extraterrestre, ya lo sabéis, además el que aparece en los carteles es Miguel Bosé, que en ese momento todavía no había dado el salto actor. Ya había salido en varias películas, obviamente es el hijo de Lucia Bosé, pero tenía poca experiencia en cine y ahí él todavía no ha rodado Tacones Lejanos, La Reina Margot. Es más conocido todavía como cantante, ¿no? Eso sí tiene el aura de sex symbol del momento. Sí, además lo de Miguel Bosé es clave también para entender el estatus un poco de culto o de rareza fetichista casi, que luego tendría la película en determinados círculos, ¿no? Sí, bueno. Ahora vamos con eso. El reparto, ojo, cuidado. Harvey Keitel, Klaus Kinski y Fernando Rey, con María Lamor, que hace de la princesa Alba, como única desconocida entre los principales. Y luego en papeles secundarios, pues la mismísima Julieta Serrano o José María Pou, que está irreconocible pero muy gracioso. En cuanto a otros nombres que había detrás de la película, no ya delante de la cámara, más allá del reparto, habría que añadir dos, sobre todo, ¿no? José Luis Alcaine, mítico director de fotografía, y el otro es el que mencionábamos antes, José Nieto, encargado de la música original, que hizo este trabajo con ecos del mejor cine épico y de caballería, ¿no? Los dos, Alcaine y Nieto, son dos de los técnicos, de las personas con más nominaciones y más Goyas de la historia de los premios, aunque como no existían los Goya todavía, nunca los podrían haber ganado por esta película, pero vamos, que ya en la época tenían mucha trayectoria y eran muy respetados dentro del sector. Eso sería un poco el esqueleto principal de la película, juntando obviamente al director Fernando Colomo y a los co-guionistas Andreu Martín y Miguel Ángel Nieto, claro. Esta ficha pues, nos sirve un poco para ver la clase de ambición industrial que tenía El Caballero del Dragón, juntando pues, a un reparto con muchos nombres importantes e internacionales y a gente muy, muy bien valorada dentro del sector. Quería ser la gran superproducción española de los años 80. Sí, hemos dicho antes que el presupuesto se fue a los 300 millones de pesetas, tenía que haber sido un poquito menos, ahora hablaremos de eso, pero tuvo muchos sobrecostes. Pero habría que aclarar, y esto lo ha repetido Colomo varias veces, que lo de la película más cara de la historia hasta ese momento, ¿no? Ahora, luego hablaremos de eso, pero hoy obviamente no entraría ni en las 20 primeras, no era real si lo ajustamos a la inflación, ¿no? Porque 30 años antes, más de 30 años antes, 35 años antes, se estrena Agustina de Aragón, dirigida por Juan de Orduña, un gran éxito de la época, costó 4 millones de pesetas, que en proporción a la España de 1950 era muchísimo más que 300 millones para 1985. ¿no? Las dos con Fernando Rey en el reparto. Hombre, es que Fernando Rey era un actor que valía su peso en oro. Bueno, haremos como que no hemos escuchado este chiste. En fin, relativizando el tema del presupuesto, al cambio ahora esos 300 millones serían poco más, para entendernos, de 1.900.000 euros más o menos, la cual la sitúa, como estaba diciendo Cano, ni entre las 25 primeras películas más caras del cine español. Por hacernos una idea, Un padre no hay más que uno, de Santiago Segura, cuesta
unos 5-6 millones. Sí, obviamente le estamos quitando el cálculo de inflación, pero ni aún así se acercaría a los números de los 50 millones de euros que costó Ágora o los 60 de la Sociedad de la Nieve, ¿no? Creo que ajustando la inflación, la más cara sigue siendo Ágora, ¿vale? Pero bueno, en términos absolutos sería la Sociedad de la Nieve, pues imaginaos no llegar a 2 millones, ¿no? Se queda bastante lejos. Creo que ni actualizando los costes se cuela arriba, porque cualquier Tadeo Jones, ¿no? En los últimos años el cine de animación que ha pegado ese boom en España, pues cualquier Tadeo Jones es más caro ahora que esta película. Sí, como está diciendo Cano, el tema del dinero lo aclaró el propio Fernando Colomo, que sin embargo durante mucho tiempo no hablaba de la película porque, como también hemos comentado, casi lo lleva a la ruina, era una especie de trauma para él, ¿no? Pero en los últimos años, ya con la distancia y según se han ido cumpliendo estos aniversarios, estos pequeños homenajes, sí que se ha ido abriendo más Colomo y ha ido explicando qué fue en su carrera El Caballero del Dragón y qué significó este desastre económico. Vamos a escucharlo comentar el rodaje en una charla con José Luis Alcaine, en la proyección que se hizo en la Cutrecon el pasado febrero, donde habla de por qué para él fue en realidad una película, entre comillas, barata. Pasó por ser un derroche, y en un momento dado se hablaba como de derroche y tal, pero es todo lo contrario. Es de hecho con una gran economía de medios, muy trabajada, muy estudiada. Hicimos una parte muy importante previa al rodaje, que era storyboard de todas las partes que tenían efectos, que tenía acción, que era la mayoría. Y también, mucho trabajo con maquetas, con una serie de elementos que en aquel momento en el cine español no existían y tuvimos que ir inventando sobre la marcha, ¿no? Ahora hablaremos un poco más. Yo creo que los efectos prácticos, además, como él comenta, han envejecido bastante bien. Por finiquitar ya el tema de los dineros, ¿no? de los billets, fue polémica en la época porque el Ministerio de Cultura le da una ayuda de 130 millones de euros, que iban a ser la mitad de los 265 proyectados. Claro, luego fueron más y era muy poco habitual una ayuda tan grande, ¿no? Que te financiase la mitad de una película que era carísima para el cine español de la época. ¿Qué pasa? Que estábamos en la época de la Ley Miró, que tenía entonces pues 3 o 4 años, donde las ayudas se decidían básicamente por una serie de criterios culturales que incluían un comité que era muy discutido, un modelo que de hecho no se ha vuelto a aplicar tal cual, en el que se primó sobre todo el cine de autor o, yo qué sé, el ejemplo que se suele poner, pues las adaptaciones literarias de prestigio, como alguna que hemos, Los Santos Inocentes, etcétera, ¿no? Sí, estaba el tema muy candente y bueno, no es este el programa para explicar exactamente qué fue la Ley Miró y qué significó, pero bueno, para quien no lo sepa... Nos escucha gente muy joven. Claro, por si acaso, Pilar Miró, como directora general de cinematografía, que fue un cargo que ocupó en realidad muy poco tiempo, de 1982 a 1985, impulsa este decreto ley en el que intenta impulsar el cine de autor en España, un poco en referencia a lo que se estaba haciendo en Francia y lo que se llamaron proyectos de interés especial. Siempre ha tenido muy mala fama la ley, sobre todo en los últimos años, porque afecta a géneros que en ese momento eran muy populares, ¿no? Como las comedias de Pajares y Esteso, el fantaterror, etc. Sí, estamos grabando esto pues apenas 24 horas después del fallecimiento de don Mariano Ozores, que probablemente fue uno de los mayores detractores de la ley, por eso le dio tan mala fama. Pero como zoriano de pro que soy, os diré que las comedias de ese tipo se siguen rodando mucho después de aprobarse la Ley Miró. Llegan hasta el 88-90 prácticamente. Sí, habría mucho de qué hablar sobre esto, pero bueno, no nos vamos a perder. Sin perdernos. La cosa es quedarnos con que era muy raro que se le diesen ayudas a un proyecto como este y había un run ahí, ¿no? Que era lo habitual en proyectos, pues eso, como más tipo, para que nos entendamos, Las bicicletas son para el verano o Los Santos Inocentes también, ¿no? Películas de la época. Pero en el caso del Caballero del Dragón se entiende que es un proyecto de particular interés, como se dice en esa denominación, para generar industria, ¿no? Y competir con las mellos, poner al cine español en el mapa, ¿no? Que era uno de los grandes sueños del momento, que al final es lo que de una forma u otra quieren todos siempre, aunque se haya cambiado en distintas épocas, siempre está, ¿no? Con esa idea de cómo hacemos para que el cine español viaje mejor, se coloque en un terreno internacional. Sí, es verdad, y ya dejamos la Ley Miró, que nos estamos extendiendo, pero que sí que corta de golpe, también por la época, ese cine de género tan underground, tan de serie B, tan de Sesión Salvaje, ¿no? Este documental que nos encantó a todos, y que ese cine que existía en España, pues es verdad que en aquella época desaparece. Era un cine muy precario, más invisible de lo que nos creemos, porque ha sido un cine siempre muy de culto, pero lo veían o lo veíamos 4 frikis luego, ¿no? En los 90 cuando se recuperó,
nunca desaparece del todo. El Caballero del Dragón intenta ser otra cosa, no va a ser un cine tan libre, tan de derribo. Al final Colomo es un director, siempre ha sido muy industrial, ¿no? De lo que hubiese de industria en España en ese momento. Y se entendía que era otra cosa, que quería salir del nicho, quería llenar el cine, ser la gran superproducción. Sí, para eso está la línea de ayudas, ¿no? Y aunque hemos dicho que es muy, muy cara, que significa mucho dinero de subvención, Colomo luego dijo que en una entrevista al Confidencial que la ayuda cubrió en realidad solo 1/3 de lo que fue el gasto final de la película, porque hemos dicho que la película se acabó disparando por encima de los 300 millones. Entonces, Colomo quizás lo tira un poco a la baja, entre los 100, claro, de 100 de 300, pues 1/3, ¿no? Fíjate también que esta es la última referencia de actualidad. Sí, si te digo una película que vamos a redondear, 2 millones de euros a la que le dan menos de 1 en ayudas, es una película normalita, está barata. Ahora mismo, si la haces en 2025, es una película indie, un drama intimista. Sí, sobre todo esto influye obviamente la figura de Fernando Colomo, que es central para entender todo lo que fue. Porque al final la película fue una aventura suya, personal, fue un proyecto en el que él personalmente se quiso meter, ¿no? Y por eso también implicó lo que implicó y fue tan accidentado. Que bueno, mira, ya que estamos de la misma conferencia que escuchábamos antes, de la Cutrecon, vamos a escuchar una historia de un accidente que contaron el mismo Colomo y José Luis Alcaine, que es el que escucháis al principio. Porque como tuvimos una secuencia como en el lago, sí, con agua, fue muy peligroso porque uno de ellos muy peligroso. Estuvo a punto de perder la vida allí, porque como llevaba la armadura no podía salir a flote y no nos habíamos dado cuenta. Y el pobre hombre estaba ya debajo del borde. Yo me acuerdo que estaba agarrado en teoría a la barca y de pronto veo que se desprende de la barca, sí, y se viene como hacia la orilla. Digo, ¿por qué se viene? Y entonces avanzó como 3 metros o cosas así, lo justo, y cuando iba a llegar a la cámara se hundió. Y Carlitos de Miguel, que es un eléctrico maquinista cachas, metió la mano y le consiguió agarrar. Si no le llega a agarrar, se hubiera perecido. Y este extra luego me estuvo durante años chantajeando, porque cada vez que hacía una película venía y decía, no, quería salir de figurante, y decía, no, ya es que está completo. Y dice, yo es que soy el que casi se ahoga. Madre mía. Se lo toman a guasa porque han pasado 40 años, pero como veis fue una odisea. Otro problema que tienen, por ejemplo, es que ruedan en Olot, en el castillo de Requesens. Perdón si no lo he pronunciado bien del todo. Cuando veáis la película, los que aún no lo hayáis hecho, veréis que es un paraje precioso, pero pagar la novatada de la falta de experiencia en este tipo de producciones, porque tienen muchos problemas para llevar el material. No podían subir vehículos pesados. En la carretera hoy en día parece que está mejor, pero entonces no estaba muy bien. Y no, la logística se les complica muchísimo, lo que obviamente encarece la película. Sí, es justo eso, ¿no? Pagar un poco la novatada, porque es un trabajo al que le ponen mucho esfuerzo, mucha ilusión y mucho talento, como estamos viendo, ¿no? Y que nace del deseo del propio Colomo de complicarse la vida, como hemos dicho. Él lo ha contado así. En ese momento, Colomo es un director de bastante éxito. Es un joven director, que venía desde finales de los años 70, ya con un cartel, ¿no? De autor de comedia, de esa comedia madrileña de la que él siempre en realidad ha negado su existencia, con esa mítica Tires de papel, y luego con la película que fue un auténtico taquillazo, que es que hace Una chica como tú en un sitio como este, de 1978. Sus 2 películas anteriores al Caballero del Dragón son Estoy en crisis y La línea del cielo, que las rueda 82-83 prácticamente seguidas. Fueron películas pequeñas, incluso para la época podríamos decir, muy rentables, y entonces él lo cuenta así, se pone el reto de hacer una película más ambiciosa, en la que cada plano suponga un reto, ¿no? Se lleva Alcaine, ¿no? Ya habéis visto. Claro, era lo contrario a lo que había hecho hasta ese momento, en el que él rueda casi improvisando algunas de sus comedias. Claro, aquí entran esas intenciones que tenía Colomo, esa ambición. Pensó que quería hacer justo lo contrario a lo que acababa de hacer. Se venía de hacer este tipo de películas más improvisadas. En una entrevista a la Abadía del Berzano, publicación web que ya hemos recomendado varias veces en Cine con Ñ, contaba que además sentía que sus películas y las de muchos otros directores además no se estaban viendo fuera de España. Y en la entrevista decía que era una pena que le pasara eso al cine español, porque él sentía que técnicamente ya estábamos preparados
para acometer una producción de este nivel que pudiese llegar a todos los rincones del mundo, que era un poco una falta de cartel y un complejo al final que se venía arrastrando desde el franquismo, y ahí había algo de ese querer hacer algo más grande y no solo para Colomo. Había esa intención, dice Colomo, que también Borao o Summers lo intentaron, con Ángeles Gordos, por ejemplo, pero que, y cito textualmente, realmente nunca funcionó. No, la verdad es que no. Bueno, el tema de las intenciones de Colomo hay que seguirlo un poquito más, porque a él se le ocurre la idea del Caballero del Dragón, eso de cruzar época con ciencia ficción, viendo la portada de un cómic en la que aparece un astronauta con la escafandra y detrás un castillo medieval y la princesa corriendo hacia él. A esto, bueno, pues le une el cine y la literatura de extraterrestres, que en ese momento está bastante de moda, ¿no? Los grandes éxitos de Spielberg y de George Lucas son justo en ese momento, y los libros de un clásico de la ciencia ficción como es Arthur C. Clarke. Sí, así que juntando un poco todo esto, a Colomo le pareció una gran idea lo del extraterrestre en el medioevo. Sí, en la entrevista de Berzano, de la abadía de Berzano, dice precisamente que si los extraterrestres iban tan avanzados a nivel tecnológico, pues podrían haber llegado a la Tierra hace 500 años, ¿no? Perfectamente plausible. Y luego se le ocurrió mezclarlo con San Jordi y el dragón, que es otro motivo como también muy, muy medieval, ¿no? Sí, la leyenda de San Jorge, que es universal, a veces la vemos como muy española, pero en realidad está en toda Europa, ¿no? Por resumirla muy rápido, por si ya hay alguien muy, muy joven y muy, muy ateo, cuenta la historia de un dragón que aterroriza una ciudad y exige sacrificios humanos. La hija del rey, aquí en la película esconde, pero en la leyenda suele ser un rey, es elegida para que el dragón se la coma, básicamente, y entonces aparece Jorge, que luego asciende a San, y lo mata y la rescata. El bien triunfa sobre el mal, que es un poco lo que en la película se quiere como dar un poco la vuelta o removerlo un poco, ¿no? En fin, que Colomo se pone a ello con todas estas referencias y prepara a conciencia la película con storyboards, estudia además cómo se hacen los efectos especiales prácticos en Estados Unidos, lee muchísimas cosas y se informa sobre cómo se han hecho películas como Star Wars, ¿no? Cómo se hacen los decorados, las maquetas. Bueno, se hace un trabajo previo muy importante. Fijaos cómo fue la cosa, que Alcaine no la había vuelto a ver hasta la Cutrecon y el hombre pues se congratulaba del aspecto tan orgánico que tiene la nave por dentro, o de que consiguieron finalmente que el yelmo, la escafandra de astronauta de Miguel Bosé no diese reflejos todo el tiempo. Claro, se le tenía que ver la cara. Claro, además lo que dice Fernando Colomo es que le tenían que pedir a Bosé que respirase bajito para que no se le llenase la escafandra de la respiración, ¿no? Es que, en fin, es complicarse la vida también, ¿no? Entonces, sí, Bosé, el pobre, no hables, no respires, ¿no? Porque prácticamente no habla el personaje, no le dejaban hacer nada. Lo que hicieron fue traerse, pues lo que decimos, muchos expertos, ¿no? Ya se lo habéis oído a Colomo, y toman como ejemplo al mítico rey Harryhausen, que quizás está ahí la clave de algunos efectos, ¿no? Esos trucos prácticos que estábamos diciendo, que al final es un poco lo que cuando la ves dices, esto ha envejecido bien, ¿no? Frente a otros trucos visuales o efectos especiales, esto de utilizarlo de siempre funciona, ¿no? Entonces, en fin, empieza el rodaje. Y aquí la cosa se empieza a descontrolar. Primero, seguramente porque Colomo, que quería hacerlo todo, es decir, no quería segundas unidades, quería rodarlo él absolutamente todo, no estaba acostumbrado a un rodaje de estas dimensiones, y a partir de ahí, como hemos comentado antes también, de cómo fue la logística tan difícil, todo se empezó a complicar. Si a esto le sumas que parte de las energías de la película había que canalizarlas en lidiar con cierta persona que va a condicionar el proyecto, pues apaga y vámonos. Una persona llamada Klaus Kinski. Está feo hablar de los muertos, ¿no? Sí, pero es que no queda más remedio que hacerlo, y además tampoco ha aprendido nunca castellano, no nos habría entendido. Atentos a lo que cuenta don Fernando Colomo. Era tal tormento tenerle allí encima. Al principio iba a ser Burt Lancaster, luego Charlton Heston, luego Robert Mitchum, luego bajamos a Trevor Howard, luego ya llegó un momento en que dijeron Vincent Price, que todavía no había tenido la reconversión. Vincent Price habría sido genial, pero el agente Vincent Price nos dijo, no, le gusta la historia y lo haría y tal, pero este verano tiene una operación maxilar muy gorda y tal, y no puede. Y entonces el mismo agente dijo, bueno, yo tengo a Klaus Kinski. Y nosotros dijimos, sí, este es el de Aguirre, la cólera de Dios, tal. Sí, bueno. Y ya sabíamos que tenía mala fama, ¿no? Pero dijimos, bueno, joder, ya teníamos, el tiempo se acortaba. Había que encontrar como uno que tuviera así un cierto nombre y una cosa medieval y tal. La verdad es que este tío, cara de bruto, lo tenía.
¿Te imaginas la película con Burt Lancaster? A mí lo que me ha dolido es el bajamos a Trevor Howard. Siguiente nivel. Bueno. Vincent Price habría sido mitológico ya también. Claro. Bueno, nadie garantiza que con un actor menos revoltoso que Kinski no se habrían disparado los costes igualmente y el costalazo en taquilla pues habría sido insuperable igual. Pero bueno, igual le tendríamos más cariño a Vincent Price. Es que vaya personaje, Klaus Kinski, cuyo mal carácter por ser amable, sí, ¿no? por decir algo, es más que conocido, ¿no? En Fitzcarraldo, la película de Werner Herzog, se cuenta que por lo visto casi lo muelen a palos los técnicos y el propio director, el propio Herzog, lo salva de una muerte casi segura. Y aquí Colomo, y ahora lo veremos, lo soporta como puede porque hay que acabar de rodar por no arruinarse, porque el proyecto no se vaya a pique, ¿no? Lo que ocurrió a continuación creo que forma parte de esa aura de leyenda para mal que tiene la película. Sí, hace unos meses cuando se estrenó en la Cutrecon, hicimos un artículo al respecto y hablábamos de ello también. En 1991, o sea, nada, 6 años después, muere Kinski, que pese a todo pues era un actor de renombre internacional, era un tipo con cierto respeto profesional, más o menos, y lo tenías a cierta distancia, que había tenido muchísimo éxito. Y bueno, ya no se hace tanto, pero en los periódicos a veces pues se pedía un obituario a algún conocido del muerto, ¿no? Si era muy importante. En el cine español solo había una persona que había rodado con Kinski, que era Fernando Colomo. Así que en el diario El País, que entonces era el periódico más leído en España, le piden a Colomo que escriba sobre Kinski. Colomo le responde y les dice: yo es que de Kinski solo puedo decir cosas malas. Y si escribo lo que pienso, además, no me lo vais a publicar. El periodista que le encargó el trabajo, que era amigo personal de Colomo, le promete que no le va a tocar ni una coma y lo cumple. ¿Leemos el obituario? Entero igual no, porque se nos va de tiempo, pero venga, lee algo. Bueno, se titula Descansemos en paz, ¿vale? Porque os hagáis una idea. Y es muy fácil buscarlo, pero leemos algún fragmento. Kinski no toleraba que nadie le maquillase. Él mismo se arreglaba el pelo con la mano después de pedir un fucking espejo. Fucking literal. Su vestuario consistía en un único traje que se metía directamente por la cabeza. De esta forma, por tarde que le citáramos, siempre estaba preparado para rodar mucho antes de lo previsto. Entonces no paraba de mascullar y decir que a qué coño estábamos esperando. Continuamente estaba amenazando con dejar la película. Gracias a él conseguí terminarla en tiempo previsto, ya que trataba de quitármelo de encima lo antes posible. Siempre que salía de espaldas recurría a dobles. Así, normalmente a media jornada se le podía mandar al hotel y nos relajábamos un poco. Me salto aquí. Creo que sus compañeros actores experimentaban algo parecido. A la protagonista la intentó violar en el plató, aprovechando las relaciones paternofiliales de los personajes. A Fernando Rey le rompió una costilla en un desafortunado forcejeo no previsto en el guión. Y a Harvey Keitel no solo tocarlo, porque este previamente había advertido que al primer incidente le soltaba un guantazo, con el mismo brazo tatuado que exhibía en Taxi Driver. Mucha gente pensaba que estaba loco. Bueno, esto es como el final, me he saltado más de medio. Mucha gente pensaba que estaba loco. Yo no lo creo así. Era un niño mimado, consentido y maleducado. De haber sido una persona mayor, solo le cabría el calificativo de hijo de puta. Pero ahora se ha muerto y nos ha dejado. Descansemos en paz. Yo creo que lo dice todo, ¿no? Todo lo que ha leído Cano. Si tenéis curiosidad, podéis leer esta columna mítica ya entera en la web del País, que tiene volcada ahí toda esa hemeroteca. Buscáis Klaus Kinski o Descansemos en paz o Fernando Colomo y os sale. No es mucho más larga de lo que ha leído Cano en realidad. Bueno, vaya ambientazo había en el rodaje. Sí, la fiesta de fin de rodaje tuvo que ser una cosa. Ya que estamos antes, decíamos que la protagonista femenina, María Lamor, es una desconocida y que Bosé, aunque ya había hecho sus pinitos en el cine, no tenía un carrerón cinematográfico como tendría luego, que va a rodar películas que van a ser muy importantes en su momento. Bueno, ahí hubo casting, ¿vale? Y da una idea de la ambición y el detalle con el que se cuidó todo eso, pero también de cierto punto de improvisación. Vamos a escuchar cómo explica las decisiones, sobre todo la de Bosé, Fernando Colomo. Pues mira, la idea principal, ya lo sabéis algunos, la idea principal era Imanol Arias y Victoria Abril.
Entonces, Manolo Arias hizo Enrique Ventura, que es un genio dibujando, pues se entretenía y entonces hizo como un dibujo de cómo quedaría con la escafandra, un poco así en plan caricatura, ¿no? Como habéis visto, en el Jueves publicaba mucho y tal. Y cuando lo vimos dijimos, ostras, qué horror. O sea, no pegaban nada, o sea, no tenía ninguna pinta de extraterrestre, ¿no? En absoluto. Y entonces lo hablamos con él y le enseñamos el dibujo y dijimos, ¿tú crees que...? Y dijo, no, yo creo que mejor que no. Ya estaba hablado todo del dinero y las fechas y de todo, ¿no? Y entonces nos quedamos ahí en blanco y dijimos, vamos a buscar uno que no sea conocido, cualquiera. Pero al fin y al cabo lo importante es que de esa presencia. Y empezamos a buscar y no era nada fácil. O sea, miramos algún modelo. Creo que incluso se llegó a poner un anuncio en el periódico que decía, se busca marciano. y recuerdo que Ucalele, que estaba por la productora, porque estaba haciendo el póster de otra película, dijo, joder, mi novio es un marciano total. Y dijimos, sí, pues mándalo, tráelo para acá. Y entonces al día siguiente aparece el hortelano por allí, que claro, era un marciano para ella. Para nosotros no se parecía nada. Y entonces alguien sugirió, no me acuerdo quién, dijo Miguel Bosé, inmediatamente dijimos, ostras, Bosé sí que puede dar la pinta. Y le cogimos de casualidad. Claro, con Imanol Arias y Victoria Abril es otra película directamente. Pero ahí se quedó la idea. En fin, que el rodaje, pese a Klaus Kinski, se pudo terminar finalmente, ¿no? Aunque, como hemos dicho, pasado de presupuesto por todos los problemas que hemos ido comentando. La película se estrena en España en diciembre de 1985 como un posible pelotazo navideño. Se estrena el 20 de diciembre y pues no termina de serlo. La verdad es que no, fue un correctivo en taquilla. No tanto porque la vea poca gente, hace unos 300.000 espectadores más o menos, no está mal en realidad para aquel momento, pero claro, se queda corta, no es suficiente para recuperar la enorme inversión que ha supuesto, ¿no? Sí, no es que sea el trastazo que parece por lo que es la leyenda que acompaña a la película, porque, bueno, se mueve ahí en esas 76 millones de pesetas de entonces, ¿no? Para cualquier otra película española de ese año habría sido, pues, un resultado muy bueno o excelente incluso, ¿no? Pero claro, económicamente para esta pues era la ruina, un desastre absoluto. El problema también fue que a la distribuidora americana no le gustó la película, rompió el contrato que tenían y al final fuera tampoco tuvo el estreno comercial con el número de salas y la ambición que se lo suponía. Entonces eso incluso fue todavía más desastre, ¿no? Y eso también... Todo esto de aquí significó muchísimos problemas para Fernando Colomo, que prácticamente, como ya hemos dicho, se queda en la ruina, casi pierde su casa, que había hipotecado para poder financiar la película, y se salva porque le prestan dinero y los actores también se prestan a ayudarlo para hacer La vida alegre, que se estrena en el año 1987, que es una comedia también muy conocida con Verónica Forqué y Antonio Resines sobre enfermedades venéreas, por cierto. Quizá inspirada en Klaus Kinski. Habría estado bien verlo. Sí, en el papel de Resines, ¿sabes? En fin, que La vida alegre fue una clásica comedia al estilo Colomo, ¿no? Que recauda además 260 millones de pesetas cuando no había costado ni la centésima parte. O sea, fue un pelotazo súper rentable. Y sí, bueno, si el Caballero del Dragón hubiese hecho esos números, habría triunfado absolutamente. Colomo con eso, con La vida alegre, se paga las deudas que le habían quedado y digamos que se queda como estaba, ¿no? ¿Y después? Bueno, después había mucha gente, ¿no? Ahí esperando la película con el cuchillo entre los dientes, unos por lo que se entendió como trato privilegiado por parte del ministerio, como ya hemos contado, otros por denostar el cine de género, que era algo que nunca tenía demasiado prestigio y será algo pues bastante diferente a lo que se consideraba pues eso, una película de autor entonces. Y bueno, lo que pasa después es que la carrera de Colomo se recupera. Como hemos dicho, en los 90 ya va a ser un director, guionista y productor pues ya muy asentado, de éxitos, tanto en cine como en televisión. Y bueno, y la carrera de Bosé también pues despega poco después, ¿no? O sea, es decir, no significa a nivel artístico un grave retroceso para nadie, ¿no? No por esta película, sino
por otros papeles que le van dando, pues Bosé acaba pues en Tacones lejanos, ¿no? Por decir una película. Harvey Keitel y Fernando Rey, pues bueno, son eran ya la leche, claro, ¿no? Eran actores súper consagrados ya en el momento y pues bueno, una película más, una película menos, un éxito más o un desastre menos, tampoco significaba demasiado, ¿no? Ni brillan ni se resienten demasiado por esto. Y Klaus Kinski, pues bueno, ya lo sabéis, un actor maravilloso, una persona insoportable rozando lo delictivo, muere poco después con su carrera hecha unos zorros, pero bueno, no por El Caballero del Dragón, sino porque ya estaba de capa caída, ¿no? La que no vuelve a rodar es María Lamor, la protagonista femenina, que tiene un par de papeles pequeños, aparece en Brigada Central en algún capítulo y poco más. No sabemos si es por este fracaso, porque es su primer papel importante, su primer protagonista, o por, bueno, de hecho es la única actriz de los españoles que no se dobla a sí misma en la versión castellana, este detalle quizá. Y luego es posible que fuese la mala experiencia, porque lo que cuenta Colomo es muy heavy lo que le pasa a esta chica, ¿no? Pero bueno, ella sigue trabajando un poco hasta los 90 y luego desaparece. Pero fíjate que algo que vieron Colomo y compañía entonces es que en 1985 también se estrena Lady Halcón, de Richard Donner, que fue un éxito total, ¿no? Y era un tipo de historia, en realidad, si lo pensamos, bastante parecida, con un perfil, incluso en la estética o en el tipo de personajes, en el héroe y demás, y el villano incluso, que se parece, ¿no? Sí, yo tengo en casa un altar a Richard Donner. Te pega bastante, la verdad. Digo que en ese sentido, aunque económicamente la película no funcione, algo tiene, ¿no?, que sintoniza un poco con el tipo de cine épico y comercial que se quería hacer en la época, porque luego también en 1987 vendrá La Princesa Prometida, ¿no?, que tiene un poco de esa mezcla de géneros con romance, pero también comedia, ese preciosismo visual, ¿no? Hay algo ahí. Sí, aunque Lady Halcón y La Princesa Prometida tienen su punto de terror, yo veo El Caballero del Dragón como bastante más oscura y quizá incluso te diría, no por nacionalismo, sino que la veo más atrevida dentro de que son 3 comedias de acción con el rollo medieval y el romance y tal, ¿no? Sí, en ciertos sentidos se arriesga más, ¿no? Y vamos a comentar un poco más de la película en sí misma, que creo que... Esto era solo el rodaje hasta ahora. Exacto, vamos a hablar de la película en sí misma, creo que de hecho es de lo que menos se habla cuando se comenta El Caballero del Dragón y que ahora además podemos hacerlo con detalle porque está en Flixolé. Vamos a escuchar cómo suena la película, así para meternos un poco en harina, en la que escuchamos el encuentro entre Boethius, que es Klaus Kinski, nuestro alien, nuestro Bosé, dentro de esa nave, de ese dragón. Poderoso Señor, has oído mis súplicas mandando uno de tus ángeles para desvelarme el secreto que permitirá a los hombres vivir eternamente. Bueno, la música ya nos transporta, ¿no? Y las imágenes nos llevan a esa estética híbrida que tiene casi un pie en la estética de los años 70, en realidad, que bebe de algunas películas de aquella década, que al final influye mucho también en el cine de género que se haría en los años 80, ¿no? Una que yo creo que es evidente en la nave, en el traje espacial que lleva Bosé, es Alien, ¿no? Sí, la influencia de Giger es evidente, está ahí, es un diseñador que cambia la historia del cine prácticamente. También yo creo que hay un poco de 2 éxitos de finales de los 70, que son Superman y Encuentros en la tercera fase, que de hecho esta última cambia la forma en la que se representan los aliens en la ficción, ¿no?, en aquel momento. Es verdad que todo eso está allí, ¿no? Es evidente que Colomo lo tiene en cuenta, ya hemos hablado de la literatura, ya hemos hablado de las películas. Es una pena además que toda la leyenda negra, que bueno, que en parte es merecida sobre el rodaje, se coma todos los méritos que también los tiene la película. Sí, yo creo que hemos dicho 2, ¿no? Hablabas de la fotografía, pero la estética es muy única. Y igual tiene este punto de lo que pudo ser y no fue, ¿no? De que la vemos y pensamos, si esto llega a funcionar, ¿qué otras películas españolas de género, tanto de ciencia ficción como ahí historia, terror y tal, habríamos visto, ¿no? Si hubiese creado cierta escuela. Sí, total, habría marcado un antes y un después, absolutamente, en el cine europeo incluso diría, ¿no? Ese pensar en lo que pudo ser y no fue en realidad es como muy atractivo. Creo que también es importante destacar que la película tiene mucho de comedia. Uh-huh. El Caballero del Dragón, que a mí es de lo que más me ha sorprendido cuando la he visto ahora al verla, que nunca la había visto,
es como esta parte muy humorística, ¿no? Que tiene la película. Personalmente es como creo que hay que tomársela, ¿no? Y además es que a Colomo la comedia es lo que se le daba bien hasta entonces, es lo que ha sabido hacer, ya lo ha demostrado antes, después. Yo creo que en la película hay algo de equilibrio cómico que está bastante interesante entre el Monty Python, podríamos decir, las comedias de acción de la época y una parte más ibérica, más propia de ese chistecito que yo creo que tiene, ¿no? Sí, tiene puntos, que me perdone don Fernando Colomo, a lo El Cid Cabreador, que es esta parodia que hacen con Ángel Cristo, que se había hecho un poco antes, ¿no? Pero bueno, el Caballero del Dragón es para toda la familia. El Cid Cabreador no la veáis con los niños delante, ni con los abuelos, ni con nadie, si es posible, ¿no? A mí me hacen mucha gracia dos chistes recurrentes, más sutiles de lo que van a sonar como yo los voy a decir. Primero es lo salida que va la princesa, que sé que no es princesa, pero yo le digo la princesa, ¿no? Que te están recordando todo el rato que ella está deseando que alguien le toque las palmas y como es el alien se queda con el alien, ¿no? Una elegancia de Cano que no falte nunca. Sí, siempre. Y luego me hace muchísima gracia el Caballero Verde. Vamos a escuchar un momento del Caballero Verde. ¡Alto! Antes de cruzar este puente, habréis de medir vuestro brazo con el mío, que nadie aventaja en bravura a quien lo defiende. Mi nombre, el Caballero Verde, que no dudará en ofenderos si es preciso para que midáis vuestras armas con las mías. No es mi misión luchar contra nadie. Permitidme seguir mi camino. Oh, he hecho una promesa a una misteriosa princesa. Y ya una vez, para mi propia deshonra, no la he cumplido. ¿Y ahora tengo que faltar de nuevo a mi promesa? Oh, qué desafortunada mala suerte la mía. Pero yo soy incapaz de luchar injustamente. Quedad con Dios. Bueno, es que esto es puro Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, ¿no? De los Monty Python, que se estrenó 10 años antes que esta película. El gag del caballero que no te deja pasar, que por su honor y por tal y cual, es literalmente lo que vemos en la película, ¿no? Que por supuesto además está maravilloso este José María Pou, que bueno, es difícil de reconocer, y aunque el montaje seguramente le haya robado alguna escena, se ve que, pues bueno, es un personaje bastante divertido, ¿no? Y luego, bueno, hacen mucho de la necesidad virtud, ¿no? Se nota que hubo momentos como que no podían rodar y le sacan momentos graciosos. Hay un chiste visual al principio, muy al principio, que Alba, la hija del conde, ¿no? Se cae al agua y a mí se me escapó una carcajada porque el chapuzón está rodado al revés. O sea, claramente vemos hacia atrás, ¿no? Como rebobinando, cómo algo cae al agua y cuando se queda en calma la superficie del lago, que es cuando se supone que ella ya se ha hundido, que en realidad es antes de que tire la piedra, el meritorio o lo que sea, parece mucho más antinatural. O sea, le sacan un recurso narrativo, pero al mismo tiempo es gracioso porque dice, que hijo, digo, que no. Sí. El tema de la comedia es que incluso habría que decir que Colomo no quería que fuese tan evidente, ¿no? O sea, en entrevistas se ha quejado a veces del doblaje que le hacen, por ejemplo, al personaje Harvey Keitel, que es en la versión española pues bastante más mamarracho que la versión inglesa, por lo visto, ¿no? Donde tiene una cierta dignidad. Y Colomo había contado que en principio la película no tenía tanta comedia, es verdad que siempre tenía este tono más ligero quizás, pero que fue surgiendo en el rodaje de forma natural y que luego, entre lo que hemos dicho, entre el rodaje y esa mirada irónica que le estamos metiendo ahora y que eventos como festivos, como la Cutrecon también le han dado, ¿no? Ayudan a sentar esta idea de que al final toda esa parte cómica tiene mucho peso, ¿no? Y al final también luego hay personajes que lo viven totalmente así, actores que lo están interpretando así. Un ejemplo podría ser Fernando Rey, que parece que está haciendo una comedia bufa 100%, que suponemos que menos que cuando Klaus Kinski le rompió la costilla, se debía estar pasándoselo muy bien en el rodaje entre toma y toma. Así que vamos a escuchar al gran Fernando Rey, un clásico histórico del cine español, como clérigo en El Caballero del Dragón. Eso, Boecios. Más brebajes. Algún día envenenaréis a nuestro pobre conde y cuando eso suceda... Ese día tomaréis posesión de Rook y aumentaréis los diezmos que pagan los campos. ¿Os burláis de mí? Hasta que alguien ¿Cómo te atreves, curandero No voy a del diablo? consentir que te cases con el primer desgraciado que encuentres. Mi señor. Boecius, mi medicina. Aquí la tenéis. ¿Qué debo hacer con ella, mi buen Boecius?
¿Beberla? No, señor. Debéis inhalarla. Arrimaos al cuenco e inhalar. Cuidado. Os envenenará. Este mago sin escrúpulos lo que quiere es vuestra muerte y la perdición de vuestra alma. En el personaje de Fernando Rey, además, se ve claramente otro eje interesante que tiene la película, que está de fondo, pero bueno, que es también muy de clásico de este tipo de fantasías medievales, que es el continuo choque que hay entre la fe religiosa y la alquimia y la magia, ¿no? Como dos fes que están en disputa, ¿no? Y aquí, pues, la magia es la que acaba convirtiéndose en realidad, acaba por imponerse, ¿no? Sí, fíjate que el choque literal que hubo entre Kinski y Fernando Rey estaba en la realidad, pero también en la ficción. O sea, son los dos personajes antagónicos que podríamos interpretar que la alquimia es como la ciencia, ¿no? O sea, es ciencia contra fe. Sí, es que de eso va buena parte de la película al final, ¿no? El fondo es un poco ese. Al final Colomo no está dejando en muy buen lugar a la Iglesia Católica, que está alineada en la película con el Poder Ejecutivo, con el Conde, y que está, pues, al final puramente interesada en mantener su estatus, su influencia, ¿no? Hasta el punto de que les acaba saliendo bastante regular, ¿no? Bueno, hay un chiste muy, muy cabrón, con perdón al final ya, que voy a hacer casi un spoiler, pero el clérigo acaba camino del planeta de Ix por accidente y empieza a pensar en cómo convencerá a las gentes de ese país de que le tienen que pagar el diezmo, que es lo que a él le interesa. Bueno, digamos que hay una parte aquí también que se suele obviar, como que esa leyenda negra se lo come, que es el juego de reinterpretar en clave de ciencia ficción el mito de San Jorge y el dragón del que hablamos al principio. Incluso hay un momento que juegan con que no nos damos cuenta porque lleva la escafandra casi todo el tiempo, pero por su naturaleza extraterrestre, la cabeza del alien de Miguel Bosé brilla al contacto con la atmósfera terrestre. Entonces es como el halo del santo, ¿no? Entonces, bueno, él te mezcla lo que hablábamos antes del oro potable que te da la eterna juventud, el folclore medieval y luego, pues eso, ese San Jorge. Yo creo que tiene que ver también con lo de querer exportar la película, ¿no? San Jorge aquí lo vemos como muy local porque en Aragón, en Cataluña, es patrón en muchos pueblos de España, pero en realidad media Europa está muy... O sea, es el patrón de Inglaterra o el de Georgia, que se llama así por algo, ¿no? Sí, es evidente que hay una intención de conectar lo que nosotros podríamos considerar como más autóctono con algo que realmente está ahí fuera en muchos otros países, ¿no? En fin, como tenemos que ir cerrando, te suelto una pregunta comprometida. ¿Tú consideras película de culto al Caballero del Dragón? Bueno, depende. No sé si hemos hablado de esto al final, de que esto lo ha contado Colomo, yo no lo tengo comprobado. No hemos consultado con las fuentes, pero se dice que es película de culto en el colectivo LGTBI en Estados Unidos por Miguel Bosé. Como, bueno, sabemos que Miguel Bosé es un icono LGTBI, pero también como sex symbol, porque hay momentos pues, que salen en pelotas, ¿no? No se ve nada comprometido, pero te lo dejan al pobre marciano allí desnudo. Película de culto en el sentido de ¿es tan mala que es buena? Yo creo que no, porque en realidad no es tan mala. Absolutamente, lo estábamos comentando aquí fuera de micros, Cano y yo antes. No es un desastre creativo, tiene cosas muy interesantes, pero es verdad que los problemas de rodaje y lo que hemos estado contando en el programa se notan, ¿no? Cuando ves la película. Se siente a veces pues un poco rara, un poco extraña, un poco irregular, ¿no? Y todos los aciertos técnicos y artísticos que los tiene, un trabajo de dirección, de diseño de producción, de dirección artística muy buenos, la fotografía, por momentos, la música, ¿no? Que hemos comentado de José Nieto, que incluso la música, ¿no? A veces se ve como un poco fuera de sitio, ¿no? En la película, teniendo una calidad más que buena. Y bueno, todos estos problemas, al final, Colomo lo ha dicho varias veces, también se complementan con la idea de que faltan planos en la película. Colomo los llama planos de recurso, ¿no? Que son esos planos que te ayudan un poco a contextualizar, te puedes apoyar en ellos cuando te falta un primer plano, cuando hay alguna secuencia de efectos que quieres disimular. Bueno, cosas que te ayudan, ¿no? A que la película se sienta como un universo, ¿no? Y eso, yo creo que eso se nota, ¿no? También, ¿no? En el montaje, para hacerlo más fluido, y ahí pues se notan más los ciertos trucos. Y luego, claro, está el problema de los actores. De hecho, es probable que el personaje de Kinski tuviese más escenas en la película, ¿no? Eso también lastra el resultado final. Dicho todo esto,
¿La recomendarías? No, hombre, sí, eso sí. Sí, no, como llevamos todo este rato hablando, ¿no? A ver, si te gusta la ciencia ficción y la fantasía, merece la pena porque es parte de la historia de esos géneros en el cine español. Es que es verdad, es un momento además que si llega a funcionar lo habría cambiado todo, pero aparte es un ensayo general de cosas que se van a poder hacer más tarde. Igual no exactamente el mismo tipo de superproducción, pero sí de ser capaces de producir a gran escala. Y luego es que en realidad es parte de la historia de ese cine español por los problemas que arrastra. O sea, te representa ese momento industrial. Pero aparte, lo volvemos a defender, lo acabas de decir tú, lo hemos dicho varias veces, estéticamente es muy única. No se parece a ninguna otra película que se estuviese haciendo aquí en ese momento. Sí. O sea, se parece en el sentido de que recoge cosas que luego en el mismo tono se han hecho y se hicieron antes y después, pero no es igual a ninguna exactamente, ¿no? Tiene esa particularidad, y menos, por supuesto, dentro del cine español. Por cerrar, que nos come el dragón, diría que El Caballero del Dragón es una película que hay que ver por la particularidad que significaba entonces en nuestro cine, como decía Cano, y que se quería meter de forma inconsciente quizás en terrenos hasta entonces vedados, ¿no?, a la imaginación, y que Colomo pues se saltó a la torera e hizo lo que quiso, ¿no? Además, la película, si se toma desde ese punto festivo, ¿no?, que nos da el tiempo, la podemos leer como esa comedia épica y fantasiosa para pasarlo bien, abrazando todos los problemas que tiene. Es bastante disfrutable. Es lo que nos permite un poco ver las cosas con perspectiva. Lo podéis probar desde ya en Flixolé, que nos permite ver la película en una calidad que hasta ahora era un imposible. Por aquí nos volvemos a nuestro planeta. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.